Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, Europa y otras latitudes, que siguen con expectativa las actividades académicas que les plantea el CIDET, la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública. Mi nombre es Walter Ceballos Arango y soy director académica de la misma. Les da la cordial bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva jornada de lo que es el Foro Taller Internacional que estamos desarrollando desde hace algunos días atrás respecto a temas constitucionales, penales, administrativos y afines que, bueno, esperando sean de su agrado, pero sobre todo de utilidad para sus labores académicas y profesionales. El día de hoy contaremos con la grata presencia de dos destacados juristas de Guatemala. Nos estamos refiriendo en primer término a la doctora y juez y docente, la doctora Carol Desiree Vázquez, y también al doctor, juez y también catedrático Juan Edilmar Fuentes García, quienes estarán desarrollando el tema la capacidad de culpabilidad, que es también además el nombre de un tratado, de un trabajo de investigación que ellos tuvieron a bien escribir en coautoría y que ponen a disposición de la comunidad jurídica internacional. Vamos entonces a iniciar esta jornada y para ese efecto vamos a presentar en primer término a la primera participante. Nos estamos refiriendo a la doctora Carol Desiree Vázquez. La doctora Carol Desiree Vázquez es doctora en Derecho Constitucional y además doctorando en Ciencias Penales. Es jueza presidenta del Tribunal de Feminicidio en el Organismo Judicial de Guatemala. Además, es par representante de la Asamblea Nacional de Jueces ante el Consejo de la Carrera Judicial. Ella cuenta con una maestría en Ciencias Forenses por la Universidad de Valencia, España, una maestría con especialización en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España. Es además abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, conferencista internacional, doctor honoris causa y importante referente de nuestro grupo de estudios maestros y maestras internacionales. Le damos la cordial bienvenida, le uso la palabra, a la doctora Carol Desiree Vázquez. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, mi querido Walter Ceballos. Es un placer nuevamente estar en esta sala virtual con usted y con todos los estimados colegas que pues constantemente compartimos a través de esta plataforma. Muchas gracias primero por la invitación. Quiero contarle que esta obra, La capacidad de culpabilidad, que compartimos en coautoría con el jurista Juan Edilmar Fuentes García, que es un referente de la justicia acá en Guatemala, no solo por la trayectoria que tiene como juzgador, sino como docente especializado en diversas ramas del derecho. En esta oportunidad quisimos nosotros abordar acerca de la capacidad de culpabilidad y pues nos vamos a dividir los capítulos. Explico, dado el tiempo que se me ha concedido, así muy brevemente, que pues en un principio esta obra pues va dirigida a aquellos juristas que quieran ahondar en este tema, en esta categoría, así como a estudiantes de derecho que pueda servirles para ampliar sus conocimientos. Y como ustedes, especialistas en derecho penal, conocen, ninguna categoría penal es tan discutida como la de la culpabilidad. Y como ya lo advierte Roxin, también ninguna de ellas es tan imprescindible porque dentro de la misma se abarcan diversas opciones que nosotros debemos de tocar dentro del tema capacidad de culpabilidad. En primer lugar, vamos a entender a la culpabilidad como un principio que limita el jus puniendi del Estado y luego también otro elemento fundamental como parte de la categoría sistemática del concepto de delito. Cuando nosotros describimos a la capacidad de culpabilidad como principio limitador del jus puniendi, nos permite entender y darle vida al principio. Doctora Carol, parece que se colgó su sonido y su imagen. Vamos a ver. Doctora, ¿nos escucha? Doctor Juan, ¿nos escucha perfectamente? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Sí, lo escucho perfectamente. Ahí Me está. parece que la autora Carol tiene un poquito de problemas con De el la internet. Ahí Ahora sí, está. ahí está. Gracias.
Doctora Carol, buenas tardes. Hubo una interrupción en su transmisión. No sé si me está escuchando en estos momentos. Bueno, hola, hola. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. Hubo una interrupción en su transmisión, estimada doctora. Ahora sí ya la estamos escuchando perfectamente. doctor, tenemos problema de internet, ustedes disculpen. No Hay se preocupe, lluvia y eso nos entiendo. interrumpe. Ahora sí la vemos Gracias y perfectamente. perdón. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno, les explicaba que vamos a abordar el tema de la capacidad de culpabilidad desde dos puntos de vista. Primero, la culpabilidad como principio limitador del jus puniendi y luego como categoría sistemática del concepto de delito. Como categoría, como principio limitador del jus puniendi, recordemos que el principio de culpabilidad nos permite darle vida al principio de personalidad. En base a este principio, nosotros vamos a excluir aquello que en algún momento se conoció como la responsabilidad por el hecho de otro, en donde generalmente se atribuía a una familia completa, a su descendencia, a su ascendencia, el hecho que una persona realizaba. El principio de culpabilidad va a negar esta forma de responsabilidad porque acoge la imputación por el hecho personal y en la magnitud del aporte subjetivo que nosotros o que el autor del delito realice. Creo que en pleno siglo XXI ya es un absurdo que se pretenda castigar a una persona por algo que no ha hecho o que no ha provocado de una manera consciente o imprudente. Si el derecho pretende proteger determinados bienes mediante la prohibición de conductas que se ponen en peligro o que se daña, solamente se va a castigar a las personas que conscientemente realizan esa acción. Aquellas que son castigadas por una responsabilidad objetiva no podrían aceptar el poder punitivo del Estado. Y es que el principio de legalidad, recordemos nosotros, constituye la igualdad formal, pero la culpabilidad constituye la igualdad real en razón de que hace personal e intransferible ese reproche que la norma va a realizar a la persona que encuadra su comportamiento dentro de lo que se ha elevado a la categoría de bien jurídico tutelado. Por otra parte, también la culpabilidad nos permite a nosotros establecer el principio de dolo o culpa o imprudencia. Es decir, únicamente se puede atribuir un hecho a una persona cuando es producto de su actuar consciente, resultado de un aporte subjetivo concreto, o cuando la persona, a manera de imprudencia, comparece o concreta su conducta dentro de una responsabilidad que está establecida en la norma penal. Se excluyen entonces otras formas mixtas de responsabilidad o de culpabilidad y ante todo se supera lo que se conoce como la responsabilidad por preterintención, que debo decirles que en Guatemala todavía se contemplan algunos de estos tipos penales que admiten esa clase de participación dentro de la conducta delictiva y que en las legislaciones más modernas ha sido superado. Pero también como principio nosotros encontramos que la culpabilidad aparece enmarcando el principio de la imputación personal. Solamente vamos a atribuir el hecho antijurídico a aquella persona que tiene capacidad de culpabilidad. No tiene sentido que nosotros castiguemos, por ejemplo, a un enajenado mental, porque la imposición de una pena sería una mera violencia que no trasciende en la prevención del delito, como uno de los fines concretos que el hecho punible tiene y que la sanción lleva para sí.
Entonces, dentro del curso del libro, nosotros desarrollamos las teorías psicológicas, las teorías normativas de la culpabilidad y aquellas soluciones que doctrinariamente se ofrecen. Dentro del propio capítulo 1, nosotros encontramos elementos del juicio de la culpabilidad. Dentro de esos elementos, recordarán ustedes que concurren 3 y que básicamente encontramos nosotros la capacidad de culpabilidad o de imputabilidad que constituye el centro de este trabajo que nosotros hoy presentamos. Aquí únicamente vamos a ver en detalle esenciales muy generales que permiten desarrollar el análisis de los elementos del juicio. ¿Cuál es ese primer elemento del juicio? Para que nosotros podamos reprocharle a una persona el haber actuado contrario a una norma cuando pudo hacerlo con arreglo a ella, debe saberse primero si la persona ha tenido la capacidad de entenderla para poder actuar con arreglo a ella. Entonces, esta condición básica sin la cual nosotros no podemos entender si la persona conocía o no la antijuricidad, abarca y entiende no solo la capacidad física que se adquiere pues a los 18 años, sino también la capacidad subjetiva que se desarrolla a raíz de ese razonamiento que la persona adquiere y que no aparece bien claramente percibible cuando la persona padece de algún trastorno mental como una causa que excluye esa capacidad de culpabilidad. Y dentro de esas causas que excluyen la capacidad de culpabilidad, nosotros encontramos las afectaciones biológicas y psicológicas que le afectan. ¿Cuáles? Por ejemplo, las perturbaciones psíquicas morbosas. En este grupo nosotros vamos a ubicar los trastornos mentales que se distinguen mayormente por aquellas alteraciones globales de la personalidad y que en el lenguaje de la ley, en el campo del derecho penal, se han contemplado como de una manera usual en el término de enajenación mental. Aquí nosotros englobamos psicosis exógenas debido a lesiones o afecciones orgánicas, psicotraumáticas como intoxicaciones también alcohólicas o de medicamentos y aquellas psicosis endógenas que son propiamente de los trastornos que nosotros encontramos dadas a las como las esquizofrenias, las psicosis maníaco-depresivas y dentro de las cuales nosotros pues tendríamos mucho por abordar. Hay algo que llama poderosamente la atención y que en cada legislación se maneja de una manera diferente, y esto es el estado de halitosis alcohólica o de alcoholismo que una persona puede manejar. Conforme la CIE 11, que es la última clasificación internacional de enfermedades, el alcoholismo está clasificado como una enfermedad. Ahora, ¿hasta dónde esto puede impactar para que una persona pueda tener su capacidad de culpabilidad intacta o no? Es necesario ahondar dentro del tema. Por ejemplo, hay 2 ejemplos dentro de la doctrina que nos pueden a nosotros servir de base. Dentro de la legislación guatemalteca simplemente se tiene como una agravante cuando la persona ha obtenido o ha adquirido ese estado mental o ese estado de alcohol de una forma consciente. Y entonces la actio libera in causa se traduce en una agravante de la responsabilidad penal de la persona. Pero ¿qué pasa con la celotipia alcohólica o con la alucinosis alcohólica? Porque una persona pudo haberse puesto en ese estado de propósito, pero no tener la finalidad de cometer la acción delictiva. Pues en este libro se trata de dar una respuesta al delirio celotípico que se puede tornar agresivo, brutal e incluso llevar al individuo a cometer delitos de manera voluntaria y de manera sumamente peligrosa para la persona. Pero también nosotros encontramos aquellas características de la persona cuando dentro de su
halitosis o dentro de su estado de alcoholismo, escucha voces que lo llevan a delinquir. Estos permiten, a través de prueba pericial, establecer cuál era en realidad el estado en el que la persona se encontraba y hasta dónde su responsabilidad penal puede servir como un referente para la imposición de una sanción o únicamente de una medida de seguridad. Encontramos y explicamos también dentro del trabajo, y de eso va a ahondar el coautor, lo relativo a la esquizofrenia, a la neurosis, al retraso mental y algo muy importante, el trastorno mental transitorio, que muchas veces viene a sufrir pues una clase de problemas dentro del derecho probatorio y cómo la relación de causalidad entre esa cantidad de trastornos que el individuo presenta y el hecho delictivo que realiza pueden afectar su responsabilidad penal. Es importante que entendamos que en la clasificación internacional de enfermedades, en su 11 revisión, se encuentra un apartado específico para la clasificación de trastornos mentales, en donde ocurren los trastornos mentales permanentes y transitorios. Y también nosotros encontramos pues el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en donde ese manual hace referencia de una manera práctica y específica de toda la cantidad de trastornos mentales en donde se podría ahondar dentro de las categorías propias que afectan la capacidad de culpabilidad del delito. Creo que ahondar en esta categoría es sumamente fundamental. Guatemala contempla como causa de inculpabilidad dentro de su artículo 23 y además ahonda en algunas dentro del artículo 25, pero básicamente lo relativo a los trastornos mentales de los que se refiere el libro que hoy presentamos, lo encontramos dentro del artículo 23. Y Guatemala pues tiene ciertos elementos que han sido superados por el derecho penal moderno y por la propia clasificación de internacional de las enfermedades y el manual americano propiamente de las enfermedades psiquiátricas o de los trastornos psiquiátricos, de los cuales pues ahondará el doctor Juan Edilma. De mi parte, doctor Walter Ceballos, continúo con ustedes acá conectada para cualquier duda o comentario que ustedes quisieran realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Carol. Creo que sí, se están abriendo algunas interrogantes por un tema tan importante, la verdad que tan importante, que quizás, pues también debido a su carga laboral, entendemos, doctora, pero nosotros seguro que vamos a seguir profundizando en esta teoría que usted nos trae y que además, visto a la luz de la práctica y la casuística, doctora, es tan recurrente, ¿no? En los casos que se dan. Y nosotros antes de pasar a la siguiente intervención, esperando también que nos siga acompañando, pues queríamos compartir este reconocimiento, si usted nos permite, eh, preparado por las instituciones que siempre están avalando este tipo de encuentros internacionales y en el cual no podemos dejar de reconocer la entrega y también el desprendimiento de tiempo y de esfuerzo de nuestra querida maestra doctora Carol Leslie Vázquez. Es por ello que el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, además el Observatorio Jurídico en Santo Domingo, República Dominicana, la Universidad Técnica de Machala, el Colegio de Oro de Ecuador y el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores otorgan el presente reconocimiento a la doctora Carol Desiree Vázquez por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, en el capítulo del día de hoy llamado La capacidad de la culpabilidad. Agradecemos, estimada maestra, le pedimos además, le vamos a entregar obviamente, como siempre, doctora, los reconocimientos, les hacemos llegar y le pedimos que nos siga acompañando para poder escuchar la siguiente ponencia que seguro va a atar en el hilo conductivo de la propuesta que nos traen y nos presentan en este importante tratado y libro.
Muy bien. Vamos entonces a continuar con la siguiente participación. Tenemos ya la grata presencia del doctor Juan Elmar Fuentes García, también de Guatemala. Él es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es magíster en Derecho Procesal Penal, catedrático en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Además es juez de paz, ha sido, se ha desempeñado, perdón, como juez de paz de varios municipios de la República de Guatemala, como juez de primera instancia civil y económico coactivo y además como juez segundo de niñez y adolescencia, también como juez de sustracción internacional, como juez de primera instancia de la niñez y adolescencia del área metropolitana, como juez undécimo primera instancia civil de Guatemala, magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones, ramo penal con competencia especializada en delitos de trata de personas y delitos migratorios. Él es también coautor, junto con la doctora Carol Vázquez, del libro La capacidad de culpabilidad. Estimado maestro, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Walter Ceballos. Es un gusto conocerlo y también le doy las gracias por este espacio que se nos concede con la doctora Carol Vázquez para dar a conocer eh, esta obra que va encaminado a dar un aporte a los operadores de justicia, a los estudiantes de derecho, estudiantes de otras ciencias afines como la psicología, la psiquiatría, etcétera. También le doy las gracias a la doctora Carol por darme esa oportunidad de compartir estas experiencias en Guatemala y ahora para Latinoamérica. Siguiendo entonces con el tema de la capacidad de culpabilidad, también se hizo una comparación entre el derecho guatemalteco, cómo está regulado la capacidad de culpabilidad en Guatemala, en Alemania, también en España y Argentina. Damos a conocer allí que el Código Penal alemán lo ha desarrollado muy ampliamente porque para establecer la capacidad de culpabilidad indica que la comisión de un hecho es incapaz por una perturbación, sino que son varias. Pueden existir perturbaciones psíquicas, eh, patológicas, y también nos da otro elemento que puede ser por causas sociales. Hoy en día sabemos que la enfermedad del siglo es estrés y esto puede llegar a, a causar afectación en las personas. El Código Penal alemán establece ahí entre los trastornos psicopatológicos las enfermedades orgánicas, o sea, propias del cuerpo, como las lesiones cerebrales y también el alcoholismo, el uso de medicamentos. Factores como estos pueden incidir en la persona para no estar consciente de sus actos. Pero también están las enfermedades psíquicas, como por ejemplo la esquizofrenia. La persona entonces que comete un delito, ya sea por acción u omisión, pero está bajo alguna circunstancia por enfermedad, ya sea orgánica o psíquica, no tiene que ser penado conforme la norma
sanciona a las personas en su estado normal. También nos indica ahí que la actividad del hombre consciente de un hecho es un proceso complejo. Debemos tomar en cuenta entonces, como nos establece el código alemán, que tres aspectos para establecer si una persona eh, tiene un trastorno mental o está enajenado mentalmente. También nos habla y damos a conocer ahí sobre los trastornos profundos de la conciencia, que esto lo puede cometer una persona normal, pero que es influenciada por el miedo. Otro aspecto que también podría eh, en algún momento dificultar la capacidad es la oligofrenia, o sea, el trastorno psicopatológico de la persona. Esos aspectos son los que damos a conocer como está regulado en el Código Alemán, Penal alemán. Hicimos la comparación también con el Código Penal español, y también allí lo denominan que los que cometen una acción o omisión bajo esas circunstancias están exentos de la responsabilidad criminal. Nos indica ahí que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía, lo denomina, o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Entonces, España también eh, establece que están exentos de responsabilidad criminal, lo denominan los que están bajo de estas influencias. La norma española prevé una forma de alteración de la pena cuando exista capacidad de culpabilidad disminuida, también ellos así lo denominan. En cuanto a la comparación con el derecho penal argentino, al igual que el guatemalteco, lo denominan imputabilidad. El Código Penal guatemalteco en su artículo 23 lo ha regulado como causas de imputabilidad. Indica ahí quien en el momento de la acción o omisión no posea a causa de enfermedad mental el desarrollo psíquico incompleto o retardo o trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, salvo que el trastorno mental haya sido buscado. Nos damos cuenta entonces que en las diferentes legislaciones en el Código Penal de la mayor parte de países está regulada la capacidad de culpabilidad. Los operadores de justicia deben tomar en cuenta que ya no solo son enfermedades mentales, sino que enfermedades orgánicas, enfermedades mentales y también el entorno social que tiene que ver en el momento del actuar del sujeto. También se debe tomar en cuenta, como ahí nosotros lo recomendamos, que al momento de realizar eh, esa aplicación del derecho al caso concreto, tanto jueces como fiscales, defensores, deben tomar en cuenta y analizar el actuar de la persona. No simplemente dejarnos de llevar del principio de legalidad, que está la acción, está el delito y está la sanción. No, tenemos que garantizar el estado de inocencia. Recomendamos también allí
que el juez no es un todopoderoso. El juez tiene que basarse en dictamen forenses. El juez tiene que tener las herramientas para establecer si realmente hay o no capacidad de culpabilidad con informes forenses de psicólogos, de psiquiatras, que son los que les van a dar las herramientas al juez al momento de imponer una pena, o mejor sería una medida de seguridad. Esto sería el aporte a grandes rasgos. Muy bien, muchísimas gracias, estimado maestro, también Juan Edilmar Fuentes García. Nosotros le agradecemos sobre todo porque también luego de la participación de la doctora Carol nos ha tocado algunos temas muy importantes que nosotros normalmente analizamos en el fondo de todos estos encuentros internacionales, ya que son muchos los casos de participantes que también forman parte de los poderes judiciales o de los organismos judiciales en los 20 países donde normalmente tenemos los grupos de estudio y el ejercicio del derecho comparado, pues, que usted acaba de hacer, doctor, y que según lo que estamos viendo también en los chats, en los comentarios, pues, ¿no? Se le agradece además se pretende que siempre sea como un punto de partida, ¿no? Para poder nosotros tener, de todas maneras, un aporte, ya desde la perspectiva de Guatemala, pero también a la vez de los demás países. Nosotros en ese sentido le agradecemos, doctor, y queremos, de todas maneras, seguro que vamos a ahondar en estos temas, vamos a tratar de coordinar con la doctora Carol para luego en otro foro poder, seguro, profundizar, ¿no? Y también tomando en cuenta que se vienen algunos eventos importantes en materia penal, que es lo que básicamente estamos tratando el día de hoy. Y también, ¿por qué no decirlo también en el tema constitucional, en derechos humanos, que también son materias que tienen que están relacionadas íntimamente con los temas que estamos tratando el día de hoy. Estimado maestro, nosotros, en virtud a esta excelente participación, también, al igual que la doctora Carol, las instituciones que avalan académicamente ese certamen, han preparado este reconocimiento para el doctor Juan Edilmar Fuentes García por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, y que se está impartiendo desde el día 17 y continuará hasta el día 25 de septiembre de 2025, signada por las autoridades de todas las instituciones, en primer término el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, del Observatorio Jurídico OJURI de Santo Domingo, República Dominicana, además también de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, del Colegio de Abogados del Oro en Ecuador y del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua. Muchísimas gracias, estimado maestro. Nosotros, en virtud de la participación también, y queríamos, bueno, lógicamente, preguntar si hay alguna, siempre tenemos como característica, si hay alguna duda o hay alguna inquietud para estas dos excelentes participaciones, pues pueden aperturar, ¿no? En el chat de la plataforma o en todo caso, levantar el icono de la mano si ustedes desean hacer la pregunta directa, concretamente. La consulta, una de las consultas que se cae de Maduro, doctora Carol, es cómo en Guatemala creo que deben estar bien establecidos los canales de comercialización de vuestra obra. Y en el caso de las personas de otros países que quisieran adquirirla, que quisieran contar con este importante tratado, ¿cómo podrían hacer, doctor? ¿Hay algún contacto, alguna editorial o hay alguna manera que se pueda conseguir? Gracias, gracias, doctor. Fíjese que, pues, le quiero contar que debe ser pues por lo interesante del tema y que muy poco se escribe, que se nos agotó inmediatamente la primera edición y estamos por sacar ya la segunda edición con el licenciado Juan Edilmar para poderla poner ya a disposición aquí a los juristas en Guatemala y también buscar la forma de poderla distribuir de manera internacional. Estaremos informando en las próximas semanas sobre la segunda edición de esta obra
que en este momento se encuentra agotada y que pues le agradecemos a nuestros amigos que la hayan adquirido y que la hayan agotado en tiempo muy corto, ¿verdad? Y que es un tema pues que sigue dando mucho de qué hablar y que nunca se escribe, se ha terminado de escribir todo. La obra al final tiene como anexos sentencias de jueces de Guatemala que han declarado dentro de los juicios pues la inimputabilidad de las personas, de algunas personas y que han resuelto pues casos concretos. Esto pues llama la atención porque sirve como fuente bibliográfica, como fuente de consulta también a jueces y a otros operadores de justicia cuando tienen casos concretos, porque ya en la práctica pues es sumamente complejo la resolución de esta clase de casos, ¿verdad? Algo importante que creo que no lo dije en mi exposición es que cuando se presenta un juicio con una persona con alguna clase de trastorno, el perito pues no nos va a decir la persona es inimputable porque ese es un término jurídico que es el juez a quien le corresponde llegar a esa conclusión a través de los distintos métodos que existen y que se tratan en el trabajo. Pero algo fundamental es que se debe de observar esa relación de causalidad entre el trastorno mental que padece el individuo que está siendo juzgado y el hecho delictivo que ha realizado y si ese trastorno que padece ha influido dentro de la comisión de ese hecho delictivo. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una paciente diagnosticada con esquizofrenia que, déjeme decirle, es el trastorno mental más frecuente dentro del derecho penal, pero si yo estoy llevando a cabo mi tratamiento normal, puede ser que aunque yo tenga el padecimiento, no haya influido en nada en el delito que he cometido. Por lo tanto, yo no puedo tener la eximente por inimputabilidad. Entonces, todos esos aspectos son importantes analizarlos en este tema y de ahí que no resulte como tan sencillo llegar a una conclusión jurídica, ¿verdad, doctor? Muchas gracias. Excelente acotación, estimada doctora, en realidad importante, ¿no? Que complementa su ponencia y el abanico de eximentes, como también se le llama, ¿no? A estas eh, salvedades que se hacen en un proceso con personas que subyacen del tema de trastornos mentales, pues es tan amplio, doctora, ¿no? Es un bagaje tan, que se abre un abanico de posibilidades y que como bien lo indicó el estimado doctor Juan Elmar, como está también en la dogmática alemana y en la jurisprudencia, perdón, en la normativa de otros países, pues es a la vez también de consultiva, también es recurrente y es importante tomarla en cuenta. Nosotros justamente y queremos tener la posibilidad de que cuando salga la segunda edición, normalmente tengo entendido, puede haber una ampliación, actualización de repente o algún tema que haya quedado como en el tintero, quizás de la primera parte y puedan quizás usted aumentarlo, enriquecerlo con algún otro caso. Pero sea cual fuera la manera, seguir teniendo en cuenta que este tema, si bien es cierto, puede ser muy importante para Guatemala, pero como usted está viendo, estimada maestra, el interés también es para toda la región. Y además, usted es ampliamente conocida también a través de los foros, de los encuentros, también de sus apariciones en diversos medios, en el de nosotros, por ejemplo, ¿no? En los programas de huellas y perfiles y en todos los grandes congresos que ha organizado el CIDE durante estos últimos años, pues ya hay seguidores suyos en diversos países y que siempre estamos ávidos de saber, de conocer cuáles son los últimos pasos que está dando la doctora Carol. Tengo entendido que próximamente van a estar en España en un congreso internacional donde también CIDET tiene la posibilidad, va a tener la posibilidad de llevar a toda la región, a toda Latinoamérica, especialmente porque el congreso se desarrolla en España, en Europa, la Universidad de Castilla-La Mancha. Em, y vamos a tener la oportunidad de llevar la exclusividad de poder llevarles virtualmente ese gran encuentro de juristas mundiales, dentro de los cuales también va a estar la doctora Carol Vázquez y otros maestros también conocidos de CIDED, como el doctor Julio Contardo, el doctor Jafet Arriola, tengo entendido la doctora
Mariela Brenes Carvalho de Costa Rica, y un grupo de maestros que siempre, al igual que la doctora Carol, están otorgando su valioso tiempo y conocimientos en pos de engrandecer la Academia Internacional, fortalecer los conocimientos de cultura jurídica y, por supuesto, cultura general. Y además, también el día de hoy integramos al doctor Juan Edilmar Fuentes a esta a este cónclave de grandes maestros, en total aproximadamente unos 500 catedráticos, más o menos, que son los que siempre están constantemente nutriéndonos, compartiendo e intercambiando este importante ejercicio de retroalimentación de conocimientos, porque unos aprendemos de otros y otros y viceversa, ¿no? Y darle la cordial bienvenida, estimado doctor Juan Edilmar. Va a ser un honor poder contar también con sus valiosos aportes. Y vamos a ir, seguro que usted va a también tener conocimiento de los cursos próximos que se han preparado. Tenemos planificación hasta el primer trimestre del 2026, Dios mediante, todo salga bien. Y justamente, y antes de concluir con esta presentación, si tuvieran de repente alguna pregunta también para el doctor Juan Edilmar Fuentes García, lo pueden hacer también libremente, estimados amigos, doctores, colegas participantes, pues él está acá con nosotros. Si hubiera alguna inquietud, por favor, pueden transmitirla directamente. Nosotros vamos además a recordarles que el día de mañana, no, mañana no tenemos, nos preguntan, se reanuda el día miércoles. El día miércoles tendremos el siguiente tema con la destacada participación de la doctora María Alejandra Mancebo, con el tema el poder femenino, perdón, el liderazgo con corazón, el poder femenino del compliance, a cargo de la doctora María Alejandra Mancebo, destacada penalista venezolana e internacional, además con la participación de un gran catedrático, reconocido también en toda nuestra región, el doctor Pedro Duarte Canán, y la magistrada Milángela Tachón Escopazo, también de Venezuela. Ellos van a estar el día miércoles 24, que se reanuda el foro, el ciclo de talleres de foro, y luego tendremos el día viernes, la siguiente fecha, en la cual estará presentándose. Además, esta es una obra que recién ha salido al mercado jurídico internacional, a cargo del doctor Carlos Navarro Medal, que se denomina La protección de los derechos humanos en la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Es una reciente obra y que la tendremos en su análisis y presentación internacional el día jueves 25. También para los que deseen participar en esos foros, como el día de hoy, están cordialmente invitados a través de los grupos de estudio del CIDET o a través también de los contactos que figuran en los flyers que ustedes están recibiendo hasta sus respectivos países. Además, indicarles que estamos ya próximos, ya algunos días nada más de iniciar este gran curso taller internacional en justicia juvenil, derecho penitenciario y violencia criminal en la era digital, perfil psicológico del menor infractor y respuesta social, una perspectiva multidisciplinaria, penal, constitucional, derechos humanos, psicología, soporte y orientación pedagógica. Es el tema del derecho de la justicia juvenil. Esto será del 7 al 11 de octubre y las inscripciones ya están abiertas para los interesados, ¿no? Tendremos ahí básicamente un promedio de 35 exposiciones durante una semana muy intensa de estudios en este tema. Están cordialmente todos invitados a participar. Muy bien, entonces de esta manera nosotros vamos concluyendo esta jornada, dándole nuevamente en forma reiterada el agradecimiento al destacado jurista de Guatemala, juez y catedrático, doctor Juan Edilmar Fuentes García, por esta excelente participación, la cual ha despertado mucha inquietud dentro de los grupos y seguro que próximamente estaremos programando quizás un análisis un poquito más profundo de esta temática. Lo mismo para la doctora Carol Desiree Vázquez, también reconocida ya maestra de nuestros cursos. Les damos el agradecimiento en nombre de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, también de todo el auditorio virtual que en buena cantidad se han congregado el día de hoy, y seguro también a todos nuestros amigos que luego en todas las redes y canales de CIDET, así como el canal de YouTube, van a poder disfrutar de la retransmisión
de estas dos excelentes intervenciones. Por mi parte, Walter Ceballos Arango se despide y los invita al día miércoles que nos reencontraremos en una nueva jornada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a la orden. Gracias, doctor.